Hey, hola, soy Iván. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el Wi-Fi? Cada vez que pensamos en esta palabra, idealizamos qué es esto, o posiblemente esto, pero la realidad es que se ve así. No es lo que esperabas, ¿cierto? Pues sí, así es como se ve una central de Wi-Fi. Por lo largo de los años hemos estado usando el Wi-Fi de una forma demasiadamente cotidiana sin saber lo que es. Pero en este video te ayudaremos a entender más a fondo cómo funciona el Wi-Fi. Quédate, posiblemente te vaya a gustar. Oh, te quedaste. Bueno, empezaremos con su historia. Una de las precursoras reconocidas del Wi-Fi fue la mítica actriz de Hollywood, Heather Lamar, que se hizo mundialmente famosa por su papel en la película Sansón y Dalila de 1949, aunque también participó en más de 30 filmes. En su época, Heidi Lamar fue bautizada con el apodo de la actriz más bella de la historia del cine, un fiel reflejo de cómo se valoraban las mujeres en los años 50 del pasado siglo. Heidi Lamar era extraordinariamente hermosa y también una actriz reconocida, pero además de eso, poseía una mente superdotada. Aprendió ingeniería por su cuenta y patentó numerosos inventos, incluyendo una bebida carbonatada que se obtenía con una pastilla efervescente y una mejora en el funcionamiento de los semáforos. En 1942, junto con el compositor George Antheil, patentó una técnica de modulación de señales en espectro expandido, la primera versión de lo que se conoce como salto en frecuencia. Usaba un par de tambores perforados y sincronizados para transmitir información por el aire sin ningún tipo de cable, aunque estaba pensado para que las defensas nazis no pudiesen interceptar los torpedos teledirigidos de los aliados. Este sistema se utilizó como control remoto para manejar boyas marinas. Es la base sobre lo que funcionan todos los sistemas inalámbricos de transmisión de datos, como el Wi-Fi o el Bluetooth. Hedy Lamar recibió numerosos premios por sus inventos. El 9 de noviembre, día de su nacimiento, se celebra en su honor el Día de Inventor en Australia, Alemania y Suiza. Hace un par de años, Google creó un nódulo para manejarla en sus 101 cumpleaños. Estos precursores del Wi-Fi idearon las tecnologías de transmisión a través de ondas de radio, pero los primeros intentos de usar estas ondas con fines informáticos no llegaron hasta el año de 1971, cuando una red de ordenadores creada por la Universidad de Hawái, llamada AlohaNet, conectó varias islas hawaianas enviando paquetes de datos a través de las ondas UHF, que se usaba para los canales de televisión. Algunos de los protocolos usados por AlohaNet son la base de Ethernet y del propio Wi-Fi. En el año de 1985 fue una fecha clave para la historia del Wi-Fi, cuando la FCC americana y más tarde el resto de los países liberaron la banda de ISM para transmitir datos inalámbricos sin la necesidad de sacar un tipo de licencia. Esta banda cubre numerosas frecuencias, incluidas las de 2.4 y 5 GHz, que usa el mismísimo Wi-Fi. En 1991, NCR y AT&T inventaron un sistema de transmisión inalámbrica para cajeros, llamadas WaveLAN, pero el verdadero origen del Wi-Fi no tiene que ver con la informática, sino con los agujeros negros. El astrónomo australiano John Sullivan, a través de la organización CC-RIO, descubrió un sistema de transmisión clave para el Wi-Fi, mientras ésta se investigaba la explosión de agujeros negros del tamaño de un átomo. Con la creación de WaveLAN y la popularización de Internet, a principios de los años 90, muchas empresas vieron una oportunidad comercial en la creación de un Internet sin cables. En 1999, compañías de comunicación como lo es 3Com, Lucent, Nokia o Symbol se unieron para crear la WECA, que más tarde se rebautizó con el nombre de Alianza Wi-Fi, hoy en día formada por más de 150 compañías. Bueno, para empezar, ¿qué es el Wi-Fi? El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica a través de las cuales los dispositivos como son las computadoras, posiblemente portátiles o de escritorio, los dispositivos móviles, los teléfonos de inteligencia, accesorios y otros tipos de equipos como son las impresoras y videocámaras. Estas pueden interactuar con Internet. Permite que esos dispositivos, entre tantos otros, intercambien información entre sí y establezcan de esta manera una red. La conectividad a Internet se logra a través de un router inalámbrico. Cuando accede al Wi-Fi, se conecta a un router inalámbrico que permite que los dispositivos que admiten Wi-Fi interactúen con la Internet.
Ahora, ¿qué es la Internet? La Internet es una red informática de nivel mundial que se utiliza a la línea telefónica para transmitir información. Ok, pero ¿cómo funciona y qué se usa? En una conexión Wi-Fi tenemos un adaptador inalámbrico en un ordenador u otro dispositivo, que esto se traduce en los datos en forma de señal de radio y a través de una antena los transmite por el aire. Un router también inalámbrico, que es el que se encarga de recibir la señal y de codificarla. Una vez hecho esto, por una conexión física por cable, se envía a través de Ethernet. Envía la información a través de Internet a otros servidores. Evidentemente, todo este proceso ocurre exactamente igual, pero al revés, cuando es el cliente el que tiene que recibir información desde Internet. El router inalámbrico recibe datos que traducen en señal de radio e envía al adaptador inalámbrico. Dejando claro esto, vamos a definir qué es el punto de acceso. Un punto de acceso es un área con conectividad inalámbrica a través de esta tecnología. Este área o punto de acceso crea una red local inalámbrica WLAN a la que nos podemos conectar desde otros dispositivos. Nuestro router es un punto de acceso a Wi-Fi. Por ejemplo, siempre y cuando cuente con esta tecnología y las redes públicas en cafeterías, aeropuertos y otros establecimientos lo son también. No obstante, una amplia variedad de adaptadores de red inalámbrica puede convertir Wi-Fi si están conectados a otra red que les permite el acceso a Internet. De hecho, los teléfonos inteligentes pueden aprovechar de esta manera la conectividad inalámbrica con redes móviles y por eso podemos compartir Wi-Fi con Android y iPhone. Bueno, ya que toqué mucho los routers inalámbricos, vamos a explicar qué son. Estos suelen encontrarse en los hogares. Se trata de los dispositivos de hardware que los proveedores de servicio de Internet utilizan para conectarse a su red de Internet por cable o XDSL. A veces el router inalámbrico se denomina dispositivo de red de área local, VLAN. Una red inalámbrica también se denomina red Wi-Fi. Un router inalámbrico combina las funciones de red de un router y un punto de acceso inalámbrico. Bueno, obviamente no vamos a olvidar su seguridad, ya que hay varios tipos de seguridad en conexiones Wi-Fi. La seguridad de Wi-Fi es variable, principalmente en función del cifrado, que se aplica a las comunicaciones entre el router y los adaptadores inalámbricos. Existen varias opciones y se pueden dividir entre seguras y no seguras por sus características técnicas. La primera de ellas es WEP, mejor dicho, Wired Equivalent Privacy. Este tipo de cifrado nos remota hasta el año de 1999. En esa época era el más utilizado en el mundo, pero como es lógico, su uso ha sido disminuyendo con el paso de los años. En su llegada se descubrieron muchos fallos y agujeros de seguridad, lo que hizo que tuviera que ir mejorando con el paso del tiempo. Aunque los principales fallos y agujeros fueron solucionados, lo cierto es que se trata de un cifrado poco fiable y fácil de explotar. El segundo es WPA, Wi-Fi Protect Access. WAPA, mejor pronunciado, fue la respuesta a los principios fallos y vulnerabilidades de la web. Las claves usadas por WPA son de 256 bits a diferencia de los 128 bits usados por web, aunque no es la única mejora, ya que incorpora la incorporación de contenidos e integridad de mensajes para evitar que se pueden ser interceptados y el uso de protocolo de cable temporal TKIP, lo cual ayuda a que un router pueda ser atacado fácilmente como ocurriría con web. También está WPA2. La principal diferencia con WPA es el uso de AES, que realiza un cifrado por bloques para permitir claves más largas, seguras y la implementación del CSMP, que se trata de un protocolo mejorado de encriptación que sustituye el TKIP. También, por cuarta, está WPA3. Incorpora el cifrado de 192 bits en vez de 129, lo que hace que el cifrado sea más seguro y, por lo cuente, más difícil de romper. Esto se hace más seguro incluso con contraseñas menos fuertes. Por lo tanto, una misma clave es más vulnerable a ataques de fuerza bruta en WPA2 que en WPA3. Cuenta también con un nuevo modo de configurar y conectar a la red dispositivo sin la necesidad de que tengan pantalla ni botones físicos, etc. Para terminar, vamos a hablar de las redes inalámbricas. Existen tres tipos de redes inalámbricas y estas están clasificadas dependiendo del alcance que logre cada una. WPAN, Wireless Personal Area Network, redes inalámbricas de área personal. WLAN, Wireless with Area Network, redes inalámbricas de área local. WMAN,
Wireless Metropolitan Area Network, redes inalámbricas de área metropolitana. Los diferentes tipos de redes inalámbricas se rigen bajo normas y estándares, los cuales fueron establecidos por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, más conocidos como la IEEE. La norma más utilizada es la IEE 802.x. Red inalámbrica de área personal. Esta red se rige bajo la norma IEEE 802.15. Red de área local. Esta red utiliza la IEEE 802.11 y la red de área metropolitana utiliza la IEEE 802.16. Ahorita a continuación se les está mostrando una tabla de comparación. Esta tabla de comparación muestra todos los estándares de velocidad, costo, bandas de frecuencia, cobertura y a quién se le puede proporcionar todos estos datos. Las redes inalámbricas de área local. Esta red les permite a los usuarios establecer conexiones inalámbricas dentro del área de cobertura. Es una red que cubre un área equivalente a la red local de una empresa, como un alcance aproximado de 5 metros. Podría cubrir, por ejemplo, un edificio corporativo, un campus empresarial o en un espacio público como un aeropuerto. Los WLAN pueden operar de las formas distintas. En los WLAN de infraestructura, las estaciones inalámbricas, dispositivos con radiotarjetas de red o de módem externos, se conectan a punto de acceso inalámbrico que funcionan como puentes entre las estaciones y la red troncal existente. En las WLAN de igual a igual, varios usuarios dentro de un área limitada, como una sala de conferencias. Pueden formar una red temporal sin utilizar puntos de acceso si no necesitan obtener accesos a recursos de red. Las redes inalámbricas de área metropolitana permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana. Por ejemplo, entre varios edificios de oficinas de una ciudad o de un campus universitario, sin el alto costo que supone la instalación de cables de fibra o cobre y el alquiler de las líneas. Utiliza ondas de radio o luz infrarroja para transmitir los datos. Tienen un radio de acción mayor que el de las WLAN, del orden de varios de kilómetros, lo suficiente para cubrir una población completa. Los WMAN pueden interconectar unas WLAN. Las principales tecnologías WMAN hoy en día es el WiMAX. Su uso es cada vez más extendido, sobre todo en estas zonas rurales o en difícil acceso donde no llegan el ADSL u otros sistemas de acceso a internet. Las redes inalámbricas de área personal permiten establecer comunicaciones inalámbricas para dispositivos como teléfonos celulares y equipos portátiles que se utilizan dentro de un espacio operativo personal. Un POS. Un POS es el espacio que rodea a una persona hasta una distancia de 10 metros aproximadamente. La finalidad de estas redes es comunicar cualquier dispositivo personal, ordenador, terminal, móvil, PDA, etc., con sus periféricos, así como permitir una comunicación directa o a corta distancia entre dispositivos. Actualmente las dos principales tecnologías que utiliza esta red son Bluetooth y la luz infrarroja. Bluetooth es una tecnología de sustitución de cables que utiliza ondas de radio para transmitir datos a una acción de varía entre 1 a 100 metros. Lo de lo normal es que ronde unos 10. Los datos de Bluetooth se pueden transferir a través de paredes, bolsillos, maletines. Funciona en la banda de radio de los 2.4 GHz. Zigbee se usa sobre todo en el entorno industrial o empresarial y en aplicaciones de domotónica, cosas inteligentes. Es barato, consume muy poco y es bastante resistente a las interferencias, aunque no está diseñado para grandes velocidades. Oscila entre 20 y 200 kilobytes, muy por debajo del Bluetooth. Infrarrojo. Esta tecnología en la actualidad se ha sustraído en gran medida por el Bluetooth. Las redes inalámbricas de infrarrojo no funcionan a través de objetos sólidos con las paredes a su alcance normal es menor que el de Bluetooth. Y para que la transmisión funcione y el receptor tiene que verse mutuamente. Bueno, pero no nos olvidemos de las ventajas e inconveniencias de las redes de Wi-Fi. La conectividad inalámbrica está cada vez más extendida y sin duda han hecho que nuestra vida haya cambiado completamente. Vivimos en una era tecnológica en la que vivimos conectados y eso es en gran parte por la gran cantidad de conexiones Wi-Fi a las que podemos tener acceso allá donde vayamos. Sin embargo, aunque este tipo de conexiones ofrecen ciertas ventajas, también podemos encontrar con ciertos inconvenientes. Entre las principales ventajas pueden ser la conectividad inalámbrica, ya que sin duda es una de las principales ventajas que se nos ofrece el Wi-Fi, es que trata un tipo de conectividad inalámbrica, por lo tanto no es necesaria la conexión física por cables, por lo que llegamos a evitar tener nuestra casa u oficina lleno de cables por todos lados. La comodidad. El hecho de que sea una conectividad inalámbrica nos ofrece también una gran comodidad.
Es decir, podremos ir de un lado a otro con nuestro ordenador, tableta o móvil y seguir conectados sin que esto suponga ningún tipo de problema. El alcance suele ser más que suficiente en la mayoría de hogares, aunque existen numerosas opciones para ampliar el alcance de Wi-Fi en el caso de que sea posible. El coste. Al no tener que hacer uso de cableado y dispositivos como hubs o similares, hace que una red Wi-Fi tenga un coste mucho menor que las redes cableadas. Compatibilidad. La Wi-Fi Alliance asegura la compatibilidad total entre dispositivos, por lo tanto, permite que podamos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total en cualquier lado del mundo. Ahora bien, también ofrecen ciertas ventajas o inconvenientes con respecto a las redes cableadas, como la velocidad. En el caso de usar conexión Wi-Fi, existen numerosos factores que pueden afectar a la velocidad de nuestra conexión al dispositivo utilizado, ya que el cable es mucho menos probable salvo que utilicemos longitudes exageradas o cables de muy baja calidad. La latencia es otro de los principales problemas con los que podemos encontrar en este tipo de conexiones inalámbricas. Las conexiones Wi-Fi son más propensas a sufrir ciertos lags, sobre todo cuando queremos reproducir contenidos multimedia en alta resolución, en streaming o jugar online. Además, hay ciertos agentes externos que pueden afectar de esta forma negativa a nuestra conexión. Interferencias. Las redes Wi-Fi pueden verse afectadas por determinadas interferencias, lo cual supondrá un menor rendimiento en las de las mismas. Ciertos aparatos electrónicos y electrodomésticos pueden generar ondas que interfieren con las de este tipo de redes inalámbricas, pero además hay ciertos elementos como muros o puertas que también pueden hacer que la señal llegue a ciertos rincones de la casa. Microcortes. Todo este tipo de aspectos que pueden influenciar negativamente en una red Wi-Fi pueden provocar ciertos cortes en nuestra conexión y en determinadas ocasiones puede que no afecten a aquello que estamos realizando. En determinados casos, pues llegar a ser un gran problema. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a explicar la evolución de la tecnología más a fondo. Si bien es cierto que la tecnología móvil está con nosotros desde la década de los 70, ha sufrido cambios fundamentales que hacen que la que hoy conocemos no tenga mucho de la original. Así es, en los 40 años que se lleva, ha sufrido una importante evolución, mayormente transparente para nosotros los usuarios. Los cambios tecnológicos nos han pasado bastante desapercibidos, excepto por la reducción de los costes de servicio, por el significativo incremento de las funcionalidades y por el cambio de las siglas 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. ¿Te has puesto a pensar qué han puesto todo esto para el sector de la telefonía móvil y qué significan y qué implican estas siglas? Bueno, la primera generación de telefonía móvil está basada en un conjunto de celdas o células interconectadas que daban servicio a los dispositivos que se encontraban dentro de su amplia zona de cobertura. De ahí el nombre con el que se los conoció inicialmente, celulares. No todas las redes estaban basadas en los mismos protocolos, dependían bastante de sus fabricantes. No era fácil interconectarlas ni utilizar los mismos terminales en distintas redes. La calidad de la voz era relativa, la capacidad para transmitir datos era baja. Las bacterias duraban muy pocas horas, pero aún así el servicio de la telefonía móvil despegó y alcanzó cerca de 20 millones de usuarios en 1990. El 1G se desplegó en los años 1970 a 1980. Fue la primera red de comunicación comercial lanzado por NTT en Japón en 1979, seguida por el lanzamiento del sistema de telefonía móvil nórdica en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Los servicios que contenía solo era la voz, era tecnología analógica, su velocidad era de 1 kilobytes a 2.4 kilobytes, tenía multiplexión de FDMA, nada más era conmutación de circuitos, tenía una frecuencia de 800 a 900 MHz, ancho de banda de RF era de 30 kHz, la banda tiene capacidad para 832 canales duplex, entre los cuales 21 estaban reservadas para el establecimiento de llamadas y el resto para la comunicación de voz. La segunda generación, o más bien conocida como 2G, a principios de los 90 se introducen las primeras redes basadas en un protocolo estándar que tenía como principales objetivos la interconexión de las redes y la posibilidad de conectarse a ellas con un mismo terminal, apareciendo el primer concepto de roaming. Este protocolo es nuestro conocido como GSM, Group Special Mobile o Global System for Mobile Communications.
También trajo otras ventajas como una mejor calidad de voz, mayor velocidad para transmitir datos, transmisión de fax y los famosos CMS. Con esta segunda generación los servicios de telefonía móvil se vuelven populares. Una posterior mejora permitió la transmisión de datos a mayor velocidad. Esta mejora se debe a la implementación de la tecnología GPRS, General Packet Radio Service, sobre las redes existentes y la favorece la aparición de los Blackberries y de los primeros smartphones. La tecnología GSM fue la primera en facilitar la voz y datos digitales, así como roaming internacional, permitiendo al cliente ir de un lugar a otro. Esto se basó en el año 1980 y 1990. Su tecnología fue digital, su velocidad fue de 14 kilobytes a 64 kilobytes. Su banda de frecuencia de GSM fue de 850 a 1900 MHz y de CDMA fue de 825 a 849 MHz. GSM tiene un ancho de banda que divide cada canal de 200 kHz en bloques de 25 kHz. El canal de CDMA es nominalmente de 1.3 MHz. Tenía una multiplicación tecnológica de acceso de TDMA y CDMA. Tiene una conmutación de circuitos. Los servicios que se implementaron fue la voz digital, los CMS, roaming internacional, conferencias, llamadas de espera, retención de llamadas, transferencia de llamadas, bloqueo de llamadas, número de identificación de llamadas, grupos cerrados de usuarios, servicios UCCD, autenticación, facturación basada en los servicios prestados a sus clientes, por ejemplo, cargos basados en llamadas locales, llamadas de larga distancia, llamadas con descuento y en tiempo real se hacía la facturación. Después llegó el 3G. Esta nueva generación es una clara evolución de la anterior y mantiene uno de sus principios básicos, un estándar sobre el que continúan los desarrollos. Se mejoró la potencia de las antenas, permitiendo más conexiones, mayor calidad de voz y mayor velocidad para transferir datos, alcanzándose hasta 2 megabits por segundo bajo condiciones determinadas. Se facilitó la movilidad entre la zona de cobertura de un operador, pero también entre distintos operadores y países, ampliándose el roaming de voz y mensajes para incluir la transferencia de datos. Su integración con Internet mediante el uso de protocolos comunes como IP, TCP/IP lo permitió mantener la velocidad de crecimiento de los servicios móviles. El objetivo de los sistemas 3G fue ofrecer un aumento de la tasa de datos, facilitar el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte de diversas aplicaciones y alta transmisión de datos a bajo coste. Los datos se envían a través de la tecnología de una tecnología llamada Packet Switching. Las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos. Todo esto se hizo alrededor del año 2000. Como sus estándares eran los principales, que era el 1G, 2G y ahora se está utilizando el 3G. Su velocidad era de 384 kilobytes, 200 megabytes también. Tenía una frecuencia aproximadamente de 8 a 2.5 GHz, un ancho de banda de 5 a 20 MHz y tenía una interfaz de radiollamada WCDMA, o más bien conocido como Wideband Code Division Multiple Access. Sus servicios que estaba ofreciendo ya el 3G era la telefonía móvil de voz, acceso a internet de alta velocidad, acceso fijo inalámbrico a internet, llamadas de video, chat y conferencias, televisión móvil, video a la carta, servicios basados en localización, telemedicina, navegación por internet, correo electrónico, busca personas, fax y mapas de navegación, juegos, música móvil, servicios multimedia como fotógrafos digitales y películas, servicios localizados para acceder a las actualizaciones de tráfico y clima, servicios móviles de oficina como la banca virtual. La evolución se siguió generando hasta llegar a la cuarta generación. El sistema móvil de cuarta generación está basado totalmente en IP. El objetivo principal de la tecnología 4G es proporcionar alta velocidad, alta calidad, alta capacidad, seguridad y servicios de bajo coste para servicios de voz y datos, multimedia e internet a través de IP para usar la red de comunicación móvil 4G. Los terminales de los usuarios deben ser capaces de seleccionar el sistema inalámbrico de destino, proporcionar servicios inalámbricos en cualquier momento y en cualquier lugar. La movilidad del terminal es un factor clave en 4G. Esto fue basado en los años 2010 y en 2008. Se especificó los requisitos para los sistemas 4G. Los estándares fueron LTE, TDD y LTE, o más bien conocidos como Long Term Evolution Time Division Duplex
y estabilizado por la IEE. Tenían una velocidad de 100 megabits en movimiento y 1 gigabytes cuando permanece inmóvil. Tenía telefonía IP, nuevas frecuencias, ancho de banda de canal de frecuencias más amplias, tecnologías de multiplexación, acceso, OFDM, MCCDMA, CDMA y las red LMDS. Tiene un ancho de banda de 5 a 20 MHz, opcionalmente hasta 40 MHz. Tenía unas bandas de frecuencia de LTE que cubría una gama de diferentes bandas. En América Norte se utilizaban de 700, 750, 800, 850, 1900, 1700 y 2100 AWS, 2300 WCS, 2500 y 2600 MHz, bandas 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26, 30, 41, 2500 MHz en América del Sur, 700, 800, 900, 1800 y 1600 MHz en Europa, 1800, 1800 y 2600 en Asia, y 1800 y 1300 en Australia, y que igual en Nueva Zelanda. Esos servicios ya contaban con acceso móvil, teléfono IP, servicios de juegos, TV móvil de alta definición, videoconferencias, televisiones 3D, computación en la nube, gestión de flujos múltiples de difusión y movimientos rápidos de telefonías móviles, digital, video de broadcasting, DVD, acceso a información dinámica y dispositivos portátiles. Sin embargo, han anunciado una nueva que es la quinta generación. La quinta generación es un tema que se ha tocado mucho en el último año, más bien en los últimos años, el cual ha dado mucho de qué hablar. Toda la sociedad estaba preocupada por las antenas 5G. Dirán que se inyectan, que le hace daño a la salud, cosas así. Sin embargo, hemos experimentado estos cambios de generaciones desde 1900. Estos cambios han sido para bien para la humanidad y no ha presentado ningún riesgo. Ha habido muchos mitos, ha habido mucho miedo que se ha implementado, ha habido muchas noticias falsas sobre este tema. Sin embargo, no han dejado de explicar la razón. Al inicio del año 2015, la capa física de lance de datos define la tecnología inalámbrica 5G, indicando que es una tecnología Open Wireless Architecture. Para realizar esto, la capa de red está subdividida en dos capas: capa de red superior para el terminal móvil y un menor nivel de red para la interfaz. Aquí todo el rentamiento se basa en direcciones IP que serían diferentes en cada red IP en todo el mundo. En la tecnología 5G, la pérdida de la velocidad de bits se superará mediante el protocolo de transporte abierta. El OTP es soportado por transporte y capa de extensión. La capa de aplicaciones para la calidad de gestión de servicio a través de varios tipos de redes. 5G adelanta un verdadero mundo inalámbrico wireless. Esto que acabo de decir es más bien lo que tiene una idea principal del 5G. Ahora, sus servicios que quieren dar son algunas aplicaciones que son importantes, personas y dispositivos conectados en cualquier lugar, en cualquier momento. Su aplicación hará que el mundo real sea una zona Wi-Fi, dirección IP para móviles asignadas, de acuerdo con la red conectada y la posición geográfica, señal de radio, también a mayor aptitud, múltiples servicios paralelos con los que se puede saber el tiempo meteorológico y tu precisión geográfica mientras hablas. La educación será más fácil, un estudiante que se siente en cualquier parte del mundo puede asistir a clase. El diagnóstico remoto es una gran característica de 5G. Un médico puede tratar al paciente situado en la parte remota del mundo. El siguiente será más fácil. Una organización gubernamental y otros investigadores pueden monitorear cualquier parte del mundo. Se hace posible reducir la tasa de criminalidad, la visualización del universo, galaxias y planetas serán posibles. Posible también de detectar más rápido desastres naturales, incluyendo tsunamis, terremotos, etc. Todo esto para mejorar la sociedad conforme a la tecnología. Bueno, eso es todo lo que les tenía que contar. A pesar de todo, hemos aprendido un poco más sobre la historia del internet y cómo se basa este. Sabemos también los tipos de wireless, cómo se conectan, sabemos cómo falló y cómo se mejoró. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver.